Bueno, hoy empezamos con la práctica 5, que es cuadrados mínimos. Voy a hacer una breve introducción al tema y después nos vamos a meter con el modelo lineal, que es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, la idea es que queremos ajustar una tabla de datos, un conjunto de datos, que tenemos dados de esta forma. Tenemos una tabla donde acá va a ir los X y acá los Y's, y entonces tenemos mediciones. X1, correspondientes Y1, X2, Y2, así sucesivamente, hasta cierta cantidad, no sé, XN, con un N mayúscula, y N mayúscula. ¿Está bien? Entonces queremos ajustar este conjunto de datos con una función f que va a depender de x y de parámetros alfa 1 hasta alfa m. ¿Está bien? Con una función esta que minimice esta distancia. Que minimice lo que se llaman residuos. R1, que es la distancia, o sea, la resta entre y1 y lo que vale f en x1. Alfa 1 hasta alfa m. R2 va a ser I2 menos f en x2, alfa 1 hasta alfa m, y así sucesivamente hasta Rn, que va a ser I2, perdón, menos f en xn, alfa 1 hasta alfa m. Alfa m. Esto que está de este lado se llaman residuos. Estos, voy a mandar los colores, ahí va. Estos residuos. Residuos, sino residuos. Entonces, lo que queremos es, fíjense cómo lo escribí. La función f depende de x, que es una letra, y lo que buscamos son alfa 1 y alfa m para que esto sea lo más chico posible. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a la piromita negra. ¿No me anda esto? Ahí va. Entonces, buscamos alfa 1 hasta alfa m, tal que estos valores sean lo más chico posible. Lo más chico posible. Entonces, hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos en R2, voy a hacer un dibujito y después voy a hacer un ejemplo con números, por supuesto. Entonces quiero mostrar como la idea gráfica de esta situación. Entonces, supongamos que estamos en R2, ejemplo. Tenemos puntos que son cosas, voy a marcarlas con violeta y voy a hacer violeta más grueso. Ahí. Entonces, supongamos que tenemos puntos tirados por acá. Tic. Te pedí que te hagas más. A veces se traba esto de una manera que es insoportable. Entonces estos más gruesos y agarro el violeto. Listo. Entonces yo tengo puntos así. Tic, 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 tic. Y busco una recta, o sea, busco una función de la forma, busco una f de x, alfa y beta, de la forma alfa x más beta. Alfa x más beta. Más beta. O sea, o también lo podríamos, con la notación que puse ahí arriba, es alfa 1, alfa 2. O sea, tengo dos parámetros en esta función, que es
alfa 1 por x más alfa 2. ¿Está bien? Este sería uno de los ejemplos que puse arriba, donde elijo dos parámetros. Entonces, la función esta, que mejor ajuste a los datos en el sentido de cuadrados mínimos, va a ser, por ejemplo, esta recta. ¿Por qué? Lo que quiero es que se minimicen estas distancias. Bueno, esta distancia de acá hasta acá, esto mide R1, esto mide R2, esta mide R3, esta mide R4 y R5 es 0. ¿Está bien? Acá, ¿cuáles son los puntitos? La primera coordenada de esto es X1, este es X2, este de acá es X3 y este de acá es X4. ¿Se entiende? Esa es más o menos la idea del método. Defino cuántos parámetros quiero tener, en este caso quiero tener 2, o sea, quiero armarme una recta que haga que estas distancias R1, R2, R3, R4 y R5, que en este caso vale 0, sea lo más chico posible. ¿Está bien? O sea, como tengo más puntos que los parámetros que tiene la función, no voy a poder encontrar una función que pase por todos los puntos. ¿Está bien? Porque eso sería interpolar. Lo que quiero hacer acá es, busco una función que capaz que tenga menos parámetros que la cantidad de puntos que tengo, que ajuste a esos puntos que tengo. Entonces, una forma de pensar esto de que sea lo más chico posible, ¿qué quiere decir esto de lo más chico que tenemos acá? Es minimizar el cuadrado de la suma del cuadrado. Entonces, vamos a minimizar. Nada de esto vamos a hacer cuando hagamos las cuentas, ¿sí? Es solamente una introducción. Una forma de decir que estas distancias sean lo más chico posible es la suma de los cuadrados de los residuos. Las sumas de los cuadrados de los residuos. Cuadrados de los residuos. Entonces me construyo esta función S que depende de alfa 1 hasta alfa m, que es el cuadrado de los residuos. R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más Rn al cuadrado. Entonces, esta S va a tener un mínimo cuando los residuos sean lo más chico posibles. Entonces, esto lo puedo escribir como la suma desde J igual a 1 hasta N de fíjense, la definición de cada residuo la tengo ahí arriba, es cada una de estas restas, o sea, I sub J menos F de XJ alfa 1 hasta alfa M al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, para hallar los alfas que hacen mínimo esto, para hallar alfa 1 hasta alfa M, que minimicen S, lo que hacemos es buscar un punto crítico de S. Esa es una función de M variables, o sea, depende de alfa 1 y alfa M. Las alfas son las incógnitas, digamos, de S, las variables de S. Esto es una coma. Entonces, para buscar los puntos que minimizan esta S, lo que hago es derivamos S, e igualamos a 0. Igualamos a 0. Acá tengo m derivadas parciales, ¿sí? ¿Está bien? Porque S depende de m variables. O sea, tengo S alfa 1, así, S alfa 2, etcétera, S sub alfa m, todas las igualo a 0. Y entonces con eso voy a tener un punto crítico. Ese punto crítico va a ser el mínimo de S. Ese punto crítico es el que minimiza S. ¿Está bien? Esa es la idea del método este. Hasta ahora no hice ninguna cuenta, no hice nada, solo, digamos, lo que me gustaría es que les quede esta imagen visual del dibujito este que hice acá. Yo tengo una nube de puntos y quiero trazar una línea que minimice las distancias que hay desde los puntos hasta la recta.
Eso es. Y lo que mis incógnitas, digamos, para hallar esto de cuadrados mínimos son los parámetros de la recta, o sea, alfa y beta, en este contexto, en esta anotación que escribí acá. Como para que también nos quede la idea de que lo podríamos aproximar a esto con la función que tenga la cantidad de parámetros que yo quiera, ¿no? De eso viene esta escritura general con los m parámetros. Entonces vayamos al modelo lineal, que es lo que vamos a ver primero. Modelo lineal. O sea, el dibujito que escribí ahí. ¿Está bien? O sea, queremos ajustar esta tabla. La tabla que tenemos acá. X, y es X1 y 1. Ahí tengo un punto. X2 y 2. Ahí tengo otro punto. Hasta el enésimo punto, xn y n. Queremos ajustar esta tabla con una f de la forma, con una función de la forma, o sea, lo que voy a suponer para el modelo lineal es que y lo quiero escribir como alfa por x más beta. ¿Está bien? Esta es una función que depende, como escribí arriba, de alfa y de beta. ¿Está bien? Entonces, busco alfa y beta de manera que se minimice estas distancias de los residuos que habíamos escrito arriba. Entonces, queremos ajustar la tabla esta con una función de la forma esta en el sentido de cuadrados mínimos. Mínimos. Entonces, fíjense el sistema que me armo acá. O sea, ¿qué sistema cumplen estos alfa y beta? Si yo en esta ecuación que escribí acá, esta, que la voy a marcar con un cuadradito, esta ecuación. Reemplazo los puntos de la tabla. ¿Qué tengo? Tengo que I1 es alfa por X1 más beta. Quiero alfa más beta y acá yo lo escribí como beta más alfa, bueno, alfa más beta por X1. Bueno, lo dejo así. No, es que lo quiero poner al revés. Así que les voy a cambiar, esto va a ser beta más alfa X. Así que esto lo voy a cambiar de orden. Así me queda bien escrito esto. Alfa más beta X. Beta X. Entonces, ¿cómo me queda esto? Perdón acá que borro. ¿Cómo me queda esta recta cuando reemplazo por los X e Y? Alfa más beta por X1. También voy a tener una ecuación para cuando reemplazo el segundo. Alfa más beta por X2. Así sucesivamente hasta IN, que es alfa más beta por IN. IN no, XN. ¿Está bien? Tengo este sistema. Este sistema está sobredimensionado porque fíjense cómo es en forma matricial. Forma matricial del sistema. Mis incógnitas son alfa y beta. Entonces, como que en la primera columna tengo alfa. Alfa porque está multiplicado, está por 1 en todas las ecuaciones. Entonces, la forma matricial va a ser 1, 1, 1. Esta es la columna de alfa. La de beta va a tener x1, x2, así hasta xn, por el vector alfa beta, va a ser igual a todos los resultados que tengo del lado de la izquierda en este caso, que son I1 hasta IN. ¿Está bien? Es un sistema sobredimensionado. Dimensionado. Quiere decir tengo más ecuaciones que incógnitas. Esta matriz se llama A. Esta matriz
la vamos a llamar A. Entonces, como es un sistema sobredimensionado, ¿por qué? Porque, vuelvo a decir, nosotros no queremos interpolar, o sea, hallar un polinomio que pase por todos los puntos, ¿está bien? Entonces, nuestros parámetros, que son alfa y beta, en este caso para el modelo lineal, van a ser menos que la cantidad de datos que tengo una tabla con muchos más de 2 datos. Entonces, ¿qué queremos minimizar en este caso? No podemos resolver este sistema de forma exacta, alfa y beta, que cumplan todas las ecuaciones, porque capaz que no hay solución, o sea, como en el dibujito que había hecho arriba, no va a haber una recta que pase por todos los puntos, porque no están alineados. Entonces, lo que queremos minimizar en este caso, queremos minimizar es ese alfa beta, en este caso, que es la suma desde j igual a 1 hasta n de la suma de estos cuadrados, i sub j, menos la función en i sub j, o sea, la resta de estas cosas, esto, i sub j menos alfa menos beta por xj. Todo esto al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, derivamos, o sea, lo que busco son alfa y beta tal que S sea lo más chico posible. ¿Está bien? Por supuesto que si fuera 0 sería lo más chico posible. El tema es, de nuevo, no voy a lograr que sea 0 esto, porque tengo más ecuaciones que incógnitas. Entonces no voy a encontrar alfa y beta tal que las i's, o sea, los puntos, la recta pase por todos los puntos. A menos que estén todos alineados, pero sería un caso muy, muy raro. Entonces, lo que hacemos en este caso es derivamos S respecto a alfa y beta, igualamos a 0, porque estamos buscando los puntos críticos de S, igualamos a 0, y obtenemos las siguientes ecuaciones. Que se llaman las ecuaciones normales, que son las siguientes. N por alfa más beta por suma desde j igual a 1 hasta n de xy, xj, igual a suma desde i igual, de nuevo i no, sino j igual a 1 hasta n de i sub j, y la otra ecuación es alfa por suma desde j igual a 1 hasta n de xy más beta por suma desde j igual a 1 hasta n de xj al cuadrado, acá es j. Esto me queda igual que, todo esto viene de derivar esta ecuación, ¿sí? Respecto a las letras alfa y beta. Suma desde j igual a 1 hasta n de xj por i sub j. Estas se llaman ecuaciones normales. También lo voy a escribir una sola vez, pero no los vamos a usar. Directamente lo que vamos a usar es cómo es la forma matricial de este sistema. Porque, fíjense, acá alfa y beta son nuestras incógnitas, ¿no? Acá está alfa, beta, igual a esto. Alfa, beta, igual a esto. O sea, alfa y beta están a la 1, digamos, multiplicadas por un numerito, sumadas entre sí. O sea que este es un sistema lineal en alfa y beta. Los coeficientes de ese sistema lineal coinciden con esto. La forma matricial, que esto es lo que vamos a usar. Matricial del sistema es A traspuesta por A por alfa beta. A traspuesta. Sí, esperen que tengo un chat. No sería la suma de las X. N era la suma de las X. No, N es la cantidad de unos que tengo. O sea, la suma de los unos. N es la cantidad de datos que tengo en mi tabla.
Sí, lo que dio en la teórica es que empezó a sumar desde 0 hasta n. Yo empiezo a sumar desde 1 hasta n. Si sumás desde n, desde 0 hasta n, tenés n más 1 puntos, así que todo este sería n más 1, por eso es. ¿Está bien, Morgan? Es lo mismo, es la misma anotación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo reavancé como... sin nada, a full. Bueno, entonces sigo. Cualquier cosa me frenan. Entonces, lo que hago es, digamos, lo que se deduce es que los coeficientes de esta matriz son los mismos que hacer A traspuesta por A, por alfa beta, es A traspuesta por el vector formado por los resultados, I1 hasta IN. ¿Está bien? Y este es el sistema que voy a resolver. ¿Está bien? Entonces voy a hacer como un resumen de todo lo que dijimos antes y de directamente lo que nos va a quedar esto, que es forma matricial. Entonces, como dije antes, nunca más voy a usar las ecuaciones normales ni nada. Lo que quiero es que nos quede la idea de dónde salen. Salen de querer minimizar la suma del cuadrado de los residuos. O sea, hacerle que las distancias sean lo más chicas posibles. Entonces, sean A y B de esta forma. A, la matriz que habíamos definido ahí arriba, que era 1, unos, segunda columna x1, x2, hasta xn. B, los resultados, o sea, I1 hasta IN. Entonces, buscamos un X, que para nosotros es alfa y beta porque estamos en el modelo lineal, o sea, tenemos solo dos parámetros, tal que lo que queremos es minimizar esta norma. A por alfa beta, o sea, A por X. Esta X es mayúscula, la pongo mayúscula con esta notación para que no se confunda con los X de las observaciones, o sea, de los datos de las tablas. A por X menos B, esta norma al cuadrado, que eso es justamente la suma de los residuos, al cuadrado, esta norma sea lo más chica posible, sea mínima. Entonces, lo que nos dice esto es, si los valores x1 hasta xn no son todos iguales, si x1 hasta xn no son todos iguales, el sistema tiene solución. ¿Sí? La solución está de resolver que esto sea mínimo. Sí, solo si X satisface esta ecuación. A traspuesta por A por X igual a A traspuesta por B. ¿Está bien? Estas van a ser lo que vamos a resolver nosotros. No vamos a usar la forma normal, las ecuaciones normales ni nada de eso, sino vamos a resolver esta ecuación siempre. Ahora vamos a ver un ejemplito en Python. Que es lo mismo que, fíjense que si yo paso, o sea, multiplico a izquierda de los dos lados por la inversa de A traspuesta por A, esto puedo despejar quién es X, que X para nosotros es alfa beta por ahora, porque tenemos solamente dos parámetros, va a ser A traspuesta por A a la menos 1 por A traspuesta por B. ¿Está bien? De ahí podemos despejar directamente el valor, los valores de alfa y beta. ¿Está bien? ¿Se entendió? Más o menos.
Lo que quiero más que nada que quede es la idea del dibujito, que lo que quiero es minimizar las distancias, porque vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer los puntitos y vamos a hacer la recta y queremos ver como que estén cerquita todos los puntos. Y que lo que quiero hacer es resolver este sistema. ¿Está bien? X va a ser, por ahora, que tenemos solo 2 parámetros porque queremos encontrar una f que sea lineal, alfa y beta. ¿Está bien? Esto nos da el pie de que lo vamos a poder generalizar para más valores de alfa y beta. O sea, que no sea solo, que la f no dependa solo de 2 parámetros, sino que dependa de la cantidad de parámetros que querramos. Lo que nos va a cambiar ahí es la matriz A, pero la fórmula esta de arcoíris va a permanecer. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Le hago el chat. Todo bien, buenísimo. Genial, cualquier cosa me frena. Entonces quiero hacer un ejemplo y que vayamos a Python a ver cómo lo hacemos. Entonces, ejemplo. Después vamos a ver, o sea, van a ver hoy en la teórica, una forma de medir si es buena nuestra aproximación con una recta o no, que es con el R cuadrado. Como todavía no puedo hablar de muchas cosas, la clase de hoy por ahí nos va a quedar un poco corta porque todavía no puedo hablar de en qué sentido esto es bueno o no es bueno. Entonces, hagamos un ejemplo. Queremos hallar una función, una recta, que aproxime a los puntos. Y acá me dan una tabla. Una tabla que tiene los X, los Y's, y esta es la tabla. Quiero que aproxime estos puntos en el sentido de cuadrados mínimos. Ahora escribo la tabla. Entonces, esta en particular es en 0,1 vale 0,35, 0,2, 0,5, 0,3, 0,45, 0,4, 0,55, 0,6, 0,1, 0,7. Estos justos son equidistantes, pero no hace falta que sean equidistantes. Los X son cualquier punto. 0,9, 0,8, 0,75, 0,9, 0,8 y 1, 0,8. ¿Está bien? Estos son los puntos de la tabla. Acá una aclaración inmediatamente es, estos puntos X no hace falta que sean X espaciados. Es casualidad. Son mediciones. Falta 0,5 en X. Tenés razón. Entonces, ¿qué hice? Bueno, le agrego acá. Esperen, voy a achicar este, que justo me quedó medio grande. Estos 3 los voy a hacer de nuevo, gracias. Perdón por esto. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Entonces, ¿cómo me quedan? 0,5 vale 0,6. En 0,6 vale 0,1, 0,7, 0,9, 0,8, 0,75. Y zafamos.
Bueno, entonces ahí tenemos una tabla, repito, no hace falta que sean X-espaciados, en este caso fueron X-espaciados, pero de casualidad. Esto podrían ser observaciones, entonces puede ser que yo tome las observaciones, no sé, todos los días a la misma hora, o una vez por día, etcétera. Entonces lo que quiero ver es, o sea, recuerden que yo lo que quiero es resolver el sistema A traspuesta por A por alfa beta igual a A traspuesta por B. Pero ¿quiénes son A y B? Eso es lo que quiero mostrar acá. Entonces, ¿quién es la matriz A? La matriz A tiene, según lo que pusimos acá arriba, en la primera columna todos unos, en la segunda columna las observaciones X. Entonces, y le voy a poner después los paréntesis porque no sé de qué tamaño me va a quedar. Sospecho que es muy grande. Entonces tengo 1, 0,1, 1, 0,2, 1, 0,3, 1, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, o más cualquiera, 1, 0,8, 0,9 y 1, 1. Esta es la matriz A. Tic, tic. Esta es la matriz A, todo esto derecho, los palitos, por supuesto que a mí no me salen, no derecho, sino como paréntesis. Es una matriz que tiene 10 filas y 2 columnas. B, ¿cuál es el vector B? Según lo que escribimos ahí arriba, es el vector de los resultados, o sea, guardo los i's en B. Entonces, los tengo ahí arriba, me voy copiando. 0,35, 0,5, 0,45, 0,55, 0,6, 0,1, 0,9, 0,75, 75, 0,8 y 0,8. Uy, bueno. Vamos para acá, ahí está. Y ahí está. ¿Está bien? Estos son A, la matriz que tiene. La primera columna siempre es unos, la segunda columna siempre es los X. Y B es el vector que siempre es la columna formada por los I's. ¿Está bien? De la tabla me convierto en esto. Ahora, lo que quiero es resolver el sistema este. Queremos resolver el sistema A traspuesta por A por alfa beta igual a A traspuesta por B. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nos queda este sistema? Ya nos estamos yendo a Python. ¿Está bien? Hacer A por A traspuesta la puedo hacer porque es una matriz de 10 por 1, 10 por 2 y la otra es de 2 por 10, pero qué fiaca hacer todo esto a mano. Python lo hace en un segundo. Entonces, nos vamos a Python. En Python voy a hacer varias cosas. Entonces, nos vamos a acá. Paren que este coso, ahí está. Vuelve para arriba esto. Clase de hoy. Tenemos que hallar una función lineal que aproxime los datos en cuadrados mínimos. No pude hacer una tabla acá, no sé por qué. Traté y no me salió. Quería meter acá arriba, en este cuadro, la tabla. No me sale, no sé. Sorry. Entonces, ¿qué hago? Los pongo a mano. Fíjense que voy a dibujar después y voy, por ahora solo NumPy. Y lo que hice fue cargar a mano todos el vector X y el vector Y. El vector X lo podría hacer con un linspace, porque justo en este caso son todos X-espaciados. ¿Está bien? Pero bueno, lo hice a mano porque soy así. Como ya tenía escritos los números porque quise hacer la tabla y fallé, ya los puse a mano. Una cosa interesante acá para decir es, en breve, cuando vean el video de Santiago, van a ver una forma de, si yo tengo un archivo con mis datos, porque típicamente esto van a ser datos o recolecciones del laboratorio. Entonces yo tengo un archivo Excel donde fui cargando todos los datos. No sé, tal día la medición me dio esto, tal día me dio esta otra cosa y así. Entonces tengo dos columnas que son formadas por el momento en el que tomé la medición o algún dato de referencia en ese sentido y lo que me dio la medición, que son los IES. Yo no quiero transcribir esto uno por uno, como hice yo acá a mano. En este caso lo hice porque eran 10 datos, pero ¿qué pasa si yo tengo una máquina que toma mediciones cada segundo? Voy a tener un montonazo de datos. Entonces, vamos a ver cómo hacer que
Python lea un archivo. ¿Está bien? O sea, yo agarro mi archivo de Excel donde fui recolectando mis mediciones y quiero hacer que Python me lo lea directamente, no hacer yo que no haya humano de por medio, ¿está? Que la única parte humana es decirle Python, leete este archivo, toma. Entonces eso lo van a ver en el video de Santiago. Vamos a usar un paquete nuevo, que es, acá vamos a meter un paquete que se llama Pandas para leer archivos de datos. Y eso aparte nos va a servir para la práctica que viene, que también va a ser sobre esto de datos y Python. ¿Está bien? ¿Hasta acá está todo bien? Buenísimo. Entonces, esa me parece que es la parte como más interesante de esto, que va a ser no hacer a mano esto, sino directamente meterle que Python pueda leer archivos donde yo tenga ya mis mediciones hechas. Entonces, lo que hice acá fue medir la longitud de este vector, un poco para chequear que lo hice bien, que cargué todos los datos, y otro poco porque cuando me armo la matriz A, fíjense que lo más fácil es armarla traspuesta, porque yo lo que doy así es cuando armo esta matriz, la armo por filas. Esperen que veo el chat. ¿Hay una diferencia entre lo que hace Excel y Python para construir la recta de regresión lineal? No, es lo mismo, porque, digamos, la recta que mejor aproxime a estos puntos en el sentido de cuadrados mínimos va a ser la misma recta, no importa con el método que la encuentre. De hecho, en este cuaderno vamos a ver dos formas de calcular esta recta distintas. ¿Está bien? El método es el mismo. Siempre que sea una regresión lineal, es el mismo método. Hola, Igna. Claro. Lo más interesante en realidad va a ser generalizar esto para polinomios en vez de función lineal, sino un polinomio de un grado más grande que de 1, o una combinación lineal de funciones, mejor todavía, y eso no sé si Excel lo hace, porque ni idea de Excel. Aparte de lo que tiene acá de bueno, lo vamos a hacer de dos formas. De una forma no se va a entender lo que hace Python, pero de la otra forma yo le estoy indicando a Python lo que tiene que hacer, o sea que también estoy programando y entendiendo mejor el método como es. Lo que vamos a hacer en el fondo es una combinación entre varios de los temas que vamos a ver de acá en adelante. Entonces, como que mejor hacer todo con Python. Está bien, buenísimo. Bueno, entonces, lo que armo con A traspuesta, directamente, fíjense que acá, primero me hice 10 unos. Esto es el vector unos. Ahí está, son 10 unos. Después lo saco porque no hace falta. Es una forma también de chequear que estoy haciendo bien las cantidades y todo eso. Y lo que me armo es la matriz traspuesta. ¿Qué pongo? Primer fila unos, segunda fila X. O sea, el vector X de mediciones que tengo acá arriba. Entonces, si quieren, podemos imprimir A traspuesta para que vean que es la matriz acostadita. Recuerden que transponer es cambiar las filas por columnas. Print A traspuesta. Ahí me queda como filas y acá como columnas, ¿sí? Cuando transpongo la traspuesta, esa es una propiedad que tienen las matrices, que lo vieron en Mate 1, es que A traspuesta es A. Entonces uso eso para encontrar la matriz A. Transpongo la traspuesta. Lo que uso acá es el paquete de NumPy transpose. Entonces ahí tenemos la matriz A. Y A traspuesta. Perfecto. Entonces ahora lo que quiero es armarme la matriz del sistema. Fíjense qué hago, acá lo escribo acá. A traspuesta por A. O sea, escribir la matriz A traspuesta por la matriz A. Pimbi, me quedó esta matriz. Esta matriz, observación, para chequear de paso, tiene que ser siempre una matriz simétrica. Así que esa matriz me la voy a copiar en mi cuadernito. En Python, lo que hice fue esta A traspuesta por A y me quedó que la matriz de este sistema es 10, 5.5, 5.5 porque es simétrica, y 3,85. Una cosa para chequear,
Bueno, esto por alfa beta, ahora vamos a ver igual a qué. Vuelvo un poquito para arriba, yo dije nunca vamos a usar las ecuaciones normales, pero bueno, acá está. 10, recuerden que era el n de acá, este n, que es la cantidad de mediciones que tengo. Como tengo 10 mediciones, el primer coeficiente de esta matriz A traspuesta por A es 10. ¿Está bien? Todos mini chequeos que estoy haciendo, digamos, bla, no hace falta porque Python hace todo perfecto. Bueno, volvamos al cuaderno de Python. Lo que quiero hacer ahora es A traspuesta por B. Entonces, ahí va. Volvamos al cuaderno, acá. A traspuesta por I. Y recuerden que era el vector de las observaciones, la segunda fila de mi tabla de datos. Entonces hago A traspuesta por I, que es lo que hice ahí. Lo imprimo y me queda, Python me lo da acostado, pero este vector es un vector columna, 5,8, 3,6. Entonces lo vuelvo a mi cuadernito. Y esto me da 5,8, 3,6. Estos son comas, comas. Entonces, quiero resolver este sistema. ¿Está bien? Lo resolvemos. Acá, de nuevo, por supuesto que lo vamos a hacer con Python. Python resuelve sistemas del tamaño que quieras en un segundo. Y no se equivoca, no como yo, que no sé hacer cuentas. Entonces, volvemos al cuaderno de Python y hago esto. Fíjense lo que pasa. Ese es la solución del sistema este. Acá voy a hacer la parte del lineal del paquete de NumPy, que es álgebra lineal, donde resuelve el sistema este. Pongo en la primera coordenada la matriz del sistema y después los resultados del sistema. ¿Está bien? Eso es lo que está acá. Imprimimos ese. Ahora hay que interpretar en qué orden están estas cosas. S tiene en la primera coordenada alfa y en la segunda coordenada beta. ¿Está bien? O sea que esto me dice que alfa es 0,306 periódico. Voy a compartir de nuevo mi cuadernito. Alfa es 0,306 y el 6 es periódico. Y que beta es 0,497. Ahora, nuestra recta o nuestra función era f de x igual a alfa más beta por x. O sea que es 0,306 más beta 0,497 por x. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Python arma los polinomios al revés. Le pone de grado de mayor a menor. Entonces en Python esto me va a aparecer al revés. Entonces tengo que dar vuelta a este vector para decirle cómo armar el polinomio. Entonces fíjense lo que hago. Acá para el P armo un polinomio en una dimensión que tenga el coeficiente principal es S, o sea, el vector este, en la segunda coordenada, o sea, tenga beta, y como término independiente, S en 0, o sea, alfa. Ahí imprimo P y me queda este polinomio que está ahí abajo, que es el que escribimos en la hoja. Lo que pasa es que en la hoja lo escribimos al revés. Primero el término independiente y después más beta por el X. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos? Seguro que esto lo hicieron en la teórica, o sea que no estoy diciendo nada nuevo, pero bueno, o capaz que lo hizo de otra forma y estoy metiendo confusión, no sé, todo puede ser. Pero bueno, ustedes me dirán. Bueno, grafiquemos, que eso, digamos, es la parte como más, donde uno visualmente debería ver que está bien más o menos lo que hicimos. Entonces, voy a hacer un xplot, fíjense que x e y son los puntitos discretos que teníamos en la tabla, entonces no puedo usar la notación x para decir el inspace con el que quiero graficar la función p. Entonces armo un xplot con el que grafico, esta frase, grafico el polinomio que teníamos acá arriba. Y lo hago rojo. Para graficar los puntos tengo dos opciones. O los grafico así. Bueno, borré en vez de poner enter, ahí está. Puedo hacerla así, plt.plot y dibujo x, y con puntitos o asteriscos, estrellitas. Y esto lo voy a comentar.
me quedan ahí las estrellitas, esos son los puntos que me dieron en mi tabla, y con rojo está la función lineal que mejor nos aproxima. O puedo usar este comando, que el PLT scatter lo que hace es dibujar puntos solamente. ¿Está bien? Scatter quiere decir como esparcidos. Entonces, dibuja los puntitos esparcidos solamente. ¿Está bien? Este comando lo vamos a usar más adelante también, así que bueno, lo voy metiendo como para que lo veamos. ¿Está bien? Entonces, como que vemos más o menos gráficamente que las distancias de los puntos a las rectas son lo más chico posible, a la recta, no a las rectas, a la recta, son los más chicos posibles con esta recta roja que dibujó ahí Python. ¿Está bien? No sé, podemos pasarnos un poquito, 1.5, para que nos quede más larga la recta, no sé, como quieran, ahí. Pero bueno, se entiende, cualquiera de estos dos comandos nos sirve para graficar puntos, está bien, vale. Entonces, acá cuando hacemos cuadrados mínimos de esta forma, nosotros podríamos armarnos un programa que reciba una tabla de datos y le devolvemos el polinomio este. Y le hacemos el gráfico, ¿sí? Directamente, con un def. O sea, definimos, no sé, cuadrado mínimo lineal y que reciba un vector X, un vector Y, y me arme todo esto de una. Así que juntar un poco todo lo que hicimos desde acá en adelante, juntarlos en un solo def. Eso lo va a hacer Santiago en su video también. Y que lo grafique también. Podemos hacer todo eso. ¿Está bien? ¿Se entendió entonces hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sin preguntas. Nada. ¿Están? Bueno. Entonces, lo que van a ver hoy en la teórica es cómo medir si esta aproximación es buena, calculando el R cuadrado y viendo que si el R cuadrado es cerca de 1, entonces esto es una buena aproximación. ¿Está bien? Porque fíjense que acá hay un punto acá abajo que está bien lejos de la recta en realidad. Acá hay un punto arriba que también está bien lejos de la recta. También vamos a hacer un análisis parecido más adelante, como decir, esto que decía Igna, capaz que este es un error de medición y en realidad entonces lo podemos descartar. ¿Está bien? Y me voy a concentrar en los puntos que están más cerquita entre sí. Por ahí este de acá arriba también es un outlier, que se dice, que es como un dato anómalo. Entonces lo puedo descartar. Ese es el análisis que vamos a ver cuando veamos clustering. ¿Está bien? O sea, como que de ahora en adelante lo que tenemos son como muy parecido a lo que va a ser el trabajo por ahí de laboratorio de ustedes, de donde tengo mediciones y quiero trabajar con esos datos. ¿Está bien? Con la compu. Entonces ahí tenemos este tema. Entonces acá lo quería tapar porque siento como que es la posta, pero bueno. ¿Se puede hacer de otra forma esto? O sea, ¿será que cada vez que yo quiero hacer esto de buscar la recta que mejor aproxima a una base de datos dada, tengo que hacer esto de armar los unos, armar la traspuesta, todo eso? Y la posta es que no, porque tenemos el comando polyfit. Polyfit es muy poderoso. Polyfit me decía, recuerden cuando usamos polyfit. Polyfit lo usamos cuando queríamos interpolar una función. Teníamos n puntos y buscaba un polinomio de grado n-1. Acá lo que quiero es un polinomio de grado 1. Este es el 1 que le estoy poniendo acá. Entonces miren lo que hago. C es el polinomio polyfit de x e y de grado 1. Imprimimos C. Ting, magia, es el mismo polinomio que buscamos con la fórmula esta de A traspuesta por A por B, por X igual a A traspuesta por B. ¿Está bien? O sea, es digamos, el polyfit hace esto. Busca el polinomio de grado 1 que mejor se ajusta a los datos en el sentido que queremos. ¿Está bien? Así que podemos usar polyfit. No veo por qué no. Y en este sentido, ¿qué pasa con los... cuando yo quiera aproximar todo esto? Me estoy adelantando porque no vieron todavía en la teórica, por eso no puedo decir tanto. Pero si yo quisiera en vez de con un polinomio de grado 1, como es en este caso alfa más beta por i, si yo quiero aproximarlo
alfa por beta más beta por x. Si yo lo quiero aproximar con un polinomio de grado 3, lo que voy a meter acá es polifit de grado 3. ¿Está bien? Hagamos una pruebita. Si lo pongo acá, grado 3. Después vamos a ver cómo se calcula con la matriz A, quién va a ser la matriz A en ese caso y todo eso. Pero me quedó este polinomio. Dibujemos todo junto. Entonces voy a hacer esto que teníamos arriba, esto, y dibujamos el P sub 2. plt.plot, xplot, P2 de xplot, y de color verde. A ver lo que me queda. Algo dibujé mal. Ah, porque esto no lo marca como verde, sino como rojo, azul, naranja. No le gusta, no sabe naranja. Amarillo. No, no le gusta. ¿Qué le estoy haciendo mal? Quiero que lo escriba en otro color. Bueno, no importa, lo dejo sin color. No va a ser azul. Ahí está. Fíjense lo que es cada cosa. Los puntos son los puntitos que vemos. La recta roja es la que calculamos con, que es el cuadrados mínimos lineal. Y la azul es un polinomio de grado 3 que mejor aproxima los datos. ¿Está bien? O sea, las distancias acá van a ser, es el polinomio de grado 3 que minimiza estas distancias. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, esto quiero meter acá una celda arriba que diga polifit nos sirve para aproximar estos datos con polifit para aproximar los datos con polinomios del grado que quiera. En el sentido de cuadrados mínimos. Siempre que el grado del polinomio sea menor que n menos 1. O sea, la cantidad de datos menos 1. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Entonces, en algún momento me habían mostrado los alumnos de mi práctica, de mis consultas, que en otra materia les habían dado una recta que mejor aproximaba unos datos y les habían tirado todo el paquete armado, no sé si lo habían hecho con R o con qué, y les tiraron directamente la recta. Entonces los invito a que hagan esto ustedes con esos datos, si les dieron en otra materia, y se fijen que lo pueden hacer con el polifit o con este tema del A traspuesta por A, etc. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Me quedó recontracortina la clase, porque no puedo hablar de mucho todavía, pero esencialmente este sistema va a ser siempre igual, lo que pasa es que va a cambiar la matriz A. ¿Alguna pregunta? ¿Están? ¿Los perdí? ¿Los aburrí? ¿Esto ya lo vieron todo? ¿Cómo con esto, hasta qué ejercicio podemos resolver? Bueno, veamos, ya que estamos con tiempo, veamos.
en el campus hasta dónde pueden ir. Ya está subida la práctica, así que la pueden arrancar. Práctica 5. Pueden hacer esto. Pueden hacer esto. También esto también. Hasta el 3 pueden hacer. ¿Está bien? Hasta el 3 de práctica pueden hacer. El 4 lo podrían pensar, lo digo por qué no. Y en el 5 ya usamos R cuadrado, que lo van a ver hoy en la teórica, así que ya también pueden avanzar con eso. ¿Está bien? Y lo que vamos a ver en las próximas clases es, por ejemplo, si tenemos este tipo de funciones, donde en el fondo tenemos dos parámetros, que son n0 y k, cómo transformar esto en un problema del estilo lineal, o sea, a por x más b. ¿Qué transformación hay que hacer sobre la tabla para llevarlo a eso, poder resolverlo y después devolverlo al contexto del problema que tenemos? Bueno, acá tenemos otras transformaciones de ese estilo y después tenemos una idea para, acá tenemos de combinación lineal de funciones o de polinomios de grado más alto. ¿Está bien? Pero bueno, los invito también a ver el video de Santiago donde les cuenta cómo leer archivos CSV con Python. Directamente meter todos estos son cortitas estas tablas, así que las podemos meter a mano, no hay problema. Pero cuando tengamos datos, muchos más datos, ponerlos directamente desde un archivo. ¿Está bien? Con el método geométrico es parecido a esto. No sé qué es el método geométrico, David. Ahí me acabo de fijar en la teórica. Sí. Supongo que con el método geométrico quiere decir pensarlo como la proyección. Ah, claro. Pero sí, es lo mismo. Es lo mismo, sí, 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 por supuesto. La proyección ortogonal lo que hace es eso, es minimizar las distancias al subespacio. En este caso sería como la variedad lineal generada por esta recta. Lo que pasa es que hay mucha más teoría de álgebra lineal de fondo de la que sabemos. ¿Está bien? Perdón, no entendía a qué te referías, David. Sí, es lo mismo. Sí, tal cual. Es para llegar a lo mismo que, digamos, en el fondo lo que quiero es que les quede esta idea de que hallar la recta que mejor aproxima los datos en el sentido de cuadrados mínimos es resolver este sistema que está acá, que es este sistema. ¿Está bien? El cuadradito azul este que está acá. Me parece que es como la forma más fácil de encarar esto, donde la matriz A es la que construimos acá arriba de esta forma. Para después poder generalizar esta matriz A para cuando tengamos o combinaciones de funciones o polinomios de grado más grande. Ese es el futuro. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Perdón, me quedó corta la clase, pensé que iba a tardar más. Buenísimo, sí, sí. O sea, digamos, como lo que tiene este tema es que la parte teórica es muy profunda y es como más larga de contar que por ahí la parte práctica. Por eso por ahora no podemos hacer mucho porque como que la teoría es para poder llegar a que este sistema, digamos, resolver este sistema de cuadradito azul que escribí ahí abajo, es, digamos, el alfa y beta que resuelve este sistema, es lo mismo que decir minimizo las distancias o minimizo los residuos o hago el método geométrico, o sea, todo eso se reduce a resolver este sistema. Digamos, en la parte práctica es muy fácil porque solamente resolver un sistema, que ya sabemos mucho más de Python que esto, pero bueno, de paso les quería meter lo del polyfit para que
vean que es todo lo mismo. ¿Está bien? Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y bueno, van a tener un ratito, un receso antes de las consultas. Los míos, si quieren, quédense, como gusten. Sí, Si quieren, hacemos los de una Inga. pausa. Pueden arrancar las consultas antes y después se van a comer en un horario más prudente. Bueno, chau, hasta luego, chicos. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau.